Si hiciste clic en este video, seguramente te estás preguntando cómo funciona el efecto placebo y si existe alguna manera de que puedas usarlo en tu vida, de que puedas usarlo a tu favor. Por eso te traigo este experimento que demuestra el efecto placebo, cómo funciona y cómo puedes aplicarlo en tu vida. Si has escuchado hablar del famoso efecto placebo, pero nunca supiste bien cómo usarlo en tu vida, o te estás preguntando si así como se usa para atraer la salud, también se puede utilizar para atraer dinero, amor, felicidad, bienestar u otra cosa en tu vida, te digo que la respuesta a todas esas preguntas es que sí. Bueno, muy efusivo, ¿no? Sí, la verdad es que me puse contento, pero la respuesta es que sí, que puedo usarlo para lo que sea, para amor, salud, bienestar, felicidad, emoción, lo que sea que quieras atraer. Así que vamos por partes. Primero, ¿qué es el efecto placebo? Es básicamente el efecto que causa una pastilla, un tratamiento, una cirugía falsa, algo que no tiene ningún compuesto químico ni médico en particular, pero que genera un resultado positivo en el paciente. Es decir, en palabras más sencillas para que lo puedas entender, se trata principalmente de tomar una pastilla que en realidad no tiene ningún efecto, una pastilla de azúcar, pero que la creencia del paciente de que es una pastilla de verdad genera efectos en el cuerpo. Es decir, que los placebos funcionan a través de la creencia del paciente. Y esa es la palabra fundamental que lo cambia todo, la creencia. Porque Jesús decía, todo lo que pidas creyendo que ya lo tienes, lo recibirás. Es decir, que para poder manifestar un resultado en el exterior, ya sea una curación, como también amor, salud, dinero, tenés que ser capaz de creer anticipadamente de que eso ya está en tu vida. O llevado al ámbito médico sería creer de antemano que eso va a generar un efecto. En el momento en que instalaste la creencia de que sos de una determinada manera, eso guía los patrones de tu vida. Tus niveles en todo lo que estás buscando están determinados por tus creencias en cuanto al dinero, tus creencias en cuanto al amor, tus creencias en cuanto a la salud, todo está determinado fundamentalmente por las creencias. Si vos estás buscando atraer el dinero, pero tenés la creencia de que en tu país no se puede, de que hay una mala economía, de que hay demasiados impuestos, de que solo una parte pequeña de la sociedad prospera, de que hay que tener capacidades o habilidades ciertas para poder hacerlo, entonces nunca vas a poder atraer el dinero a tu vida, por mucho que te repitas quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, o incluso que trates de utilizar las afirmaciones de la ley de atracción para poder atraerlo, como por ejemplo ya tengo dinero, ya tengo dinero, ya tengo dinero. Eso no va a suceder si tenés creencias contrapuestas. Y lo mismo para todo, para el amor. Si querés atraer el amor de tu vida, por mucho que digas, ya tengo amor, el amor ya está en mi vida, circula libremente, soy una persona con amor. Si tenés dentro tuyo creencias contrapuestas a eso, no lo vas a poder atraer. Si por dentro pensás que querés el amor, pero que no se puede confiar en las personas, que las mujeres o los hombres, lo que sea que te guste, que no se puede confiar, que no son de fiar, que es imposible hoy en día tener amor, entonces tenés creencias contrapuestas que hacen que eso que estás buscando no llegue a tu vida. Las creencias son como nuestra guía, nuestro manual de instrucciones que determinan a dónde nos movemos, cómo nos movemos, qué es lo que hacemos, y en base a nuestras creencias es que finalmente terminamos atrayendo nuestra realidad de salud, de amor, de lo que sea que estemos buscando. Si yo quiero atraer dinero, todo va a depender de cómo me defina. ¿Soy una persona abundante o soy una persona con escasez? Porque en base a cuál sea mi creencia de la realidad es lo que voy a traer hacia mí, es decir, es lo que va a ir hacia el universo y el universo me va a volver hacia mí la vibración que estoy emitiendo. Entonces bien, ¿qué fue lo que se hizo para probar el efecto placebo? Lo que se hizo fue tomar un grupo de pacientes que tenían que pasar por una operación de rodilla y se dividió a los pacientes en dos grupos. A uno de esos grupos se les hizo efectivamente la operación que tenían que realizarle y al otro grupo se le hicieron algunos cortecitos para que pareciera que se le había efectuado la operación. Es decir, que se les hizo una cirugía placebo, no se hizo nada, solamente unos leves cortes para inducir la creencia del paciente de que se le había hecho la operación. Y los resultados fueron increíbles porque al cabo de un año se habían generado los mismos efectos en los pacientes. Es decir, que se había generado la misma tasa de recuperación, los mismos síntomas de hinchazón en los pacientes. Prácticamente todos los resultados del postoperatorio eran iguales. Y lo más práctico de todo esto es que podemos usarlo para atraer lo que sea. ¿Querés más dinero? Generá la creencia de que ya lo tenés. Actúa afuera en el mundo externo como si ya fueras una persona abundante y vas a empezar a atraer el dinero porque vas a generar la vibración del deseo ya concedido y el universo te va a traer el correspondiente en forma de dinero. Dejá un comentario a ver si conocías el efecto placebo, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito porque voy a seguir subiendo videos para que puedas creer más en todo el poder de las creencias y te voy a dejar acá en pantalla otro video más con más experimento de la ley de atracción para que termine de convencer a tu mente racional de que efectivamente funciona.